Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Tierras Quebradas. Tierras Quebradas, este juego de rol publicado por Ediciones T&T, escrito por Carlos Ferrer Peñaranda, que es un buen tocho, es uno de esos manuales consistentes que pesan con en torno a unas 360 páginas, tapa dura, donde en el interior de la portada y de la contraportada tenemos estos planos de las tierras quebradas, que es donde se van a dirimir las diferentes aventuras que vayamos a jugar por la propuesta de trasfondo que nos trae el propio juego y que si por algo destaca principalmente a primera vista, desde luego es por el arte. Yo hace tiempo estaba leyendo a Denis de Tuiler, que es uno de los autores de Delta Green y que además es ilustrador y dirección de arte de toda la línea, sobre la importancia de la dirección artística dentro de un juego de rol, lo importante que era el tratar de reducir al máximo la cantidad de ilustradores para mantener una coherencia, un sentido dentro del arte y que no parecieran libros que son pues más bien una agrupación de ilustraciones de stock, ¿no? Un poco a batiburrillo. Bueno, eso lo logra perfectamente y, como digo, destaca muchísimo. Si bien tiene una portada minimalista, bastante sobria, con esta representación de la espada blanca, que es una de los protagonistas principales dentro de la saga de las Tierras Quebradas, luego en el interior vamos a encontrarnos con una cantidad de arte muy colorista, muy brillante, con unos colores muy vivos, ¿no? Para que podáis verlo un poquito. Luego ya sabéis que durante el vídeo suelo poner ilustraciones del interior y que desde luego, como digo, le dan una presencia y una consistencia muy importante. Tanto la maquetación de Irma Fernández Dueñas como las ilustraciones de Daniel Gimbert, que es el principal ilustrador de esta obra, le dan una personalidad propia muy poderosa que huye de lo que podría ser esta tipo de fantasía o de espada y brujería oscura, ¿no? Que más o menos trata de representar. Sin embargo, tenemos, como digo, esa gama de colores muy vivos, muy potentes y que le dan una personalidad propia muy interesante al manual y que lo hacen, pues, como digo, ¿no? Pues consistente, con unidad y realmente atractivo. Te salta a los ojos y es precioso el hecho de verlo tanto por las ilustraciones como cómo están integradas dentro de la propia maqueta. Bueno, ¿qué es lo que nos propone Tierras Quebradas? Tierras Quebradas, para que os hagáis una idea, dentro de lo que es la literatura de espada y brujería hay tres pilares fundamentales, ¿no? Dentro de la literatura clásica tenemos el Conan de Robert E. Howard, tenemos el Langmar de Fritz Lieber y tenemos el Elric de Melniboné de Michael Moorcock. Bueno, reconocido por parte del autor, la influencia más clara dentro de estas Tierras Quebradas es el mundo de Elric de Melniboné de Michael Moorcock, la principal influencia. Por lo tanto, ¿a quién puede gustar este juego en particular? Pues a todos los que disfrutaron con este Stonebringer o con este Elric un poco más posterior, el de la Yoga Internacional, el de la Factoría de Ideas, más o menos el mismo juego, pero diferentes ediciones. Pues realmente estas Tierras Quebradas bebe muchísimo de esa ambientación, bebe muchísimo de esa propuesta, pero siendo consciente de que no puede utilizar los derechos de estas obras literarias, el autor decide liarse la manta a la cabeza y ni corto ni perezoso crea toda una ambientación realmente rica, realmente profunda, que va a acompañar a estas Tierras Quebradas y que va a ser el motivo principal del trasfondo que vamos a vivir dentro de este juego en particular. Como digo, es realmente importante. Prácticamente las 100 primeras páginas del manual, de las 360 en que se divide, es trasfondo, historia, relatos, localizaciones, todo el conjunto de la ambientación que vamos a poder utilizar y que, como digo, es realmente rica y realmente sugerente y genuina en su propio sentido. Nos vamos a encontrar con que la propuesta nos habla de que ha habido un cambio de ciclo. No nos habla directamente de un principio, sino un cambio de ciclo, donde hubo una civilización anterior que acabó desapareciendo por las causas que fueran y de la cual, habiendo llegado a un nivel tecnológico bastante alto, pues aún quedan diferentes artefactos por ahí perdidos en el mundo y que pueden ser encontrados por los personajes que jueguen en esta ambientación en particular. Se produce ese cambio de ciclo y nos encontramos con otra vez el surgimiento de la raza humana por estas tierras junto con
la armonía en la que vivían junto con los elementales, ¿no? Los señores elementales que invocan a sus ondinas de aire, no, a sus ondinas de agua, a sus silfos de aire, salamandras de fuego o golems de tierra. Pero esta raza comienza a crecer, comienza a avanzar, comienza a prosperar y si bien puede ser que por equivocación o por avaricia acaba invocando a los señores de la ley y el caos, a los señores del orden y de la entropía a este plano. Este va a ser uno de los tropos fundamentales dentro de la ambientación, que es el multiverso, la existencia de otros planos, de otras esferas que entran en colisión y que pueden formar parte en un momento dado de esta propia ambientación. Bueno, pues invocan a estos señores de la ley y del caos que vienen a estos patronos, ¿no? Estos patrones de la ley y el caos que vienen a jugar su infinito juego de ajedrez utilizando a estos seres como meros peones, tratando de conseguir pues, sus propios beneficios. Esto lleva a la caída de ese reino antiguo, que se les conocerán con el tiempo como los caídos, y que va a propiciar, como digo, la aparición de esta nueva lucha de poderes dentro de la propia ambientación. Con el tiempo seguirían avanzando las diferentes razas humanas que había y ya aparecería una nueva que vendría de otro plano, que serían los Mereni. Los Mereni, que es una raza no humana con orejas puntiagudas y con una facilidad para la magia muy superior, pero que sin embargo no se decantan ni por la ley ni por el caos, sino por una especie de equilibrio cósmico, de balanza cósmica que estaría en el medio. Lo que tiene la ambientación es que con el tiempo la ley se impone sobre los demás actores dentro de esta batalla que se está dando o dentro de este juego que se está dando y hace prosperar más a los que le adoran, por lo cual surge dentro de la ambientación lo que es el Imperio Central que pues profesa su adoración hacia la ley y que tratan de asimilar a todos los demás pueblos existentes dentro de su dentro de su adoración, dentro de su fe, y todos los que no casen con ella pues deben ser destruidos, ¿no? Lo que se encuentran es que hay un héroe, un campeón de la ley que se llama Elvio y que viaja por los diferentes planos del multiverso guiado por uno de estos señores de la ley que es el guerrero y que acabará encontrando la espada blanca, que es, como digo, pues lo tenemos como actor principal dentro del manual, dentro de la ambientación y como portada del mismo propio juego. Bueno, este Elvio volvería portando esta espada, una espada que hace invencible al que la porte, al que la empuñe, y comienza a dirigir la guerra de este imperio central contra las diferentes civilizaciones existentes dentro de estas tierras. Pero se acaba encontrando con que dentro de los Mereni hay una emperatriz, hay una hechicera llamada Maronia que es la que dirige a estos ejércitos de los Mereni, evitando siempre cualquier avance procedente del Imperio Central. Y en vez de acabar con ella, al final acaba enamorándose de ella y pues haciendo propias las tesis de la balanza del equilibrio cósmico. Una vez que vuelve al Imperio Central para contarles, ¿no? el hecho de tratar de negociar con ellos una paz, el hecho de evitar esta guerra, pues va a ser asesinado por el emperador que le había prometido a su hija Zalea, en mano cuando era el campeón de la ley, pero que traicionada, ¿no? Sintiéndose los celos de esta traición, de que él haya caído enamorado de esta emperatriz Mereni, pues propicia su caída y lo acaban matando y le acaban robando la espada blanca, que es con la que el imperio pues volverá a lanzarse contra estos Mereni, esta raza no humana que no profesa la adoración hacia la ley. La emperatriz Maronia, pues rota de dolor por la muerte de su amante, acaba cayendo en el caos, invoca los poderes del caos y pues se sumerge en ellos, invocando toda la fuerza, provocando una enorme guerra dentro de estas tierras que acabarían pues destruyendo todo lo que habría y dando generación a estas tierras quebradas que son las actuales, donde pues hay diferentes lugares, diferentes localizaciones, diferentes civilizaciones que tratan de pugnar por ellas.
Una vez que se produce esta lucha, la espada blanca acaba desapareciendo porque Azalea, esta hija del emperador que había traicionado a su anterior amante, pues huye con ella, derrota un poco pues por la vergüenza, por la pena, por lo que había hecho, desapareciendo esta principal ventaja que tenía la ley sobre cualquier otra fuerza en oposición dentro de la propia ambientación. Y la emperatriz Maronia pues lo que busca es a un nuevo campeón que se llama, no me acuerdo del nombre, perdonadme, que es Nourin. Nourin, que es un mestizo dentro de los Mereni, los que se habían mezclado con los humanos, se les llama Merenomi o algo parecido, ¿vale? Y le encarga el hecho de viajar hacia otros planos dentro del multiverso para encontrar fuerzas que les apoyen en su lucha contra estos imperios de la ley. Y él acaba encontrando a los Forn, que es la antigua raza de los dragones, que tienen la capacidad de cambiar entre humanos o dragones, y a los cuales vuelve a traer a este plano de existencia, pero en ese sentido acaba traicionando a Maronia, puesto que él creía que los Mereni no tenían que estar dentro de ese desequilibrio dirigido hacia el caos, sino recuperar su antiguo equilibrio dentro de la balanza cósmica, del equilibrio cósmico, por lo cual nos acabamos encontrando con que hay tres fuerzas dentro de lo que es este mundo, tres poderes en equilibrio, que es el Imperio Escarlata con esta emperatriz que se dirige hacia el caos, el patriarcado que surge de los restos del Imperio Central y que profesa la adoración hacia la ley, y los Merendrak, que son estos Mereni que se han fusionado con los dragones, ¿no? Con el Imperio de los Dragones. Por lo cual ya vemos que nos vamos encontrando con diferentes facciones dentro del mundo y que enriquecen y que dan toda esta capacidad a lo que es el mundo en particular de las Tierras Quebradas. Aparte de esta ambientación, nos vamos a encontrar con un rico ejemplo de todas las localizaciones que vamos a encontrar y que, como habéis visto, pues dentro de la portada y de la contraportada tenemos este mapita que nos va a situar, pues como digo, con el Imperio Escarlata, que es una isla donde se encuentra pues esta Maronia, que son profesadores del caos. Tenemos el patriarcado en el continente principal, que es como una isla o un istmo, ¿no? Y que engloba prácticamente todo. Tenemos a los Merendrak a un lado, que son los que están emparentados con los dragones, las estepas, Merenter, Merenomin arriba, la jungla por abajo, el gran desierto, es decir, tenemos diferentes localizaciones que están profusamente descritas dentro del propio texto. El autor utiliza a un viajero que se dedica a visitar estas diferentes localizaciones y que te lo va contando en primera persona. Te va contando cómo el hecho de cómo llegué a este lugar y fui recibido allí y me sorprendió que hacían estas cosas, tal, no sé qué. La verdad es que es muy ameno y todo lo que es esta ambientación y localizaciones pues te viene muy bien presentado. El texto se inicia con una serie de pequeños relatos que nos van a ir pues presentando o haciendo de introducción a lo que sería toda esta vasta ambientación que, como digo, nos viene descrita dentro del propio juego. Asimismo, dentro de cada uno de los capítulos que vamos a encontrar, aparte de esas ilustraciones que, como he dicho, que son muy vistosas, muy coloridas, muy brillantes, ¿no? Que tratan de reflejar toda esa maravilla mágica del mundo que casa tanto y que va tan de la mano con la propia ambientación, pues se encuentra otro pequeño texto narrado nos explica pues la aparición de una nueva joven que se llama Azahara, y junto con su guardaespaldas el lobo, que porta esta espada blanca y que ha vuelto al mundo, y que veremos con qué motivos, con qué intenciones, con qué propósitos. En cuanto al sistema del juego, el sistema de juego es bastante sencillo y tiene ciertos puntos de conexión con lo que es el sistema Interlock de Talsorian, de Cyberpunk y de Witcher. Es un sistema que se basa en el dado de 10. Vamos a tener a los personajes descritos con una serie de tres características, que son cuerpo, mente y espíritu. Una característica derivada que es fuerza, que se saca de las otras, y dos valores representativos como son atractivo y tamaño. Prácticamente con eso definiríamos al personaje. Luego, evidentemente, se le da mayor profundidad con un trasfondo, con una profesión, con una raza, con una serie de ventajas, de desventajas. Es decir, se le dota de mayor profundidad.
vamos a tener habilidades, las habilidades que van a tener un valor base dependiendo de cómo estén agrupadas. Todas las habilidades están agrupadas en una serie de grupos que van a tener un valor base que va a depender de las características que ya hemos explicado y que le van a dar un valor base. Y luego a través de las diferentes, pues eso, profesión, trasfondo, tal, se otorgan una serie de puntos que vamos a poder repartir para aumentarlas. Lo que vamos a tener en la tirada básicamente es algo muy sencillo. Vamos a tirar un dado de 10, vamos a sumar el bonificador en particular de la habilidad que estemos utilizando y vamos a tener una dificultad que va a ir desde, creo que era 15 muy fácil hasta 25 muy difícil, ¿no? En esa serie de rangos de 15, 20, 25, tal, 10, 15, 20, 25, ¿vale? Y que pues marcan el éxito o no de la tirada. Se te explica que si sacas exactamente el mismo número, pues digamos que tendrías un éxito parcial. Sin embargo, en cuanto a los rangos de éxito, que es el valor por el que se diferencia la tirada que tú has conseguido del número objetivo que tenías o de la dificultad base que tenías que lograr, si por ejemplo necesitabas un 10 y has sacado un 12, pues tienes 2 rangos de éxito. A más rangos de éxito, pues mejor la tirada. Esto se marca en que si superamos la dificultad en 10 o más, se considerará un crítico. Cuando saquemos un 10 dentro del dado, y si sacamos solamente un 1 no implica necesariamente una pifia, solamente será cuando el rango de éxito sea de -5, ¿no? Cuando hayamos sacado 5 tal por debajo. Es decir, necesitábamos un 10 y por ejemplo hemos sacado un 5 y aparte en el dado ha salido un 1, pues entonces sí sería una pifia. Los rangos de éxito lo que van a marcar también es el aumento del daño que vamos a producir en combate, donde por cada rango de éxito, aparte del daño fijo del arma, pues vamos a aumentarlo. Y en el combate funciona de una manera particular, puesto que no va a haber, se reduce a una tirada enfrentada entre los dos atacantes. No hay una tirada de defensa, una de ataque tal, sino es directamente una tirada enfrentada. Y aquel que logre imponerse sobre el otro, pues provocará daño. En el caso de que haya empate, pues habrá tablas y ninguno se habrá producido daño. En cuanto a lo demás, tiene otra serie de valores, como es, por ejemplo, los puntos de fortuna, de destino. Los puntos de fortuna te permiten el hecho de volver a hacer una tirada o de añadir algún tipo de valor. El destino, los puntos de destino son más complicados y te permiten el hecho de cambiar o de hacer declaraciones dentro de la narrativa para modificar la historia un poco. Como veis, es un sistema muy sencillo, es un sistema muy simple, muy rápido, pero lo suficientemente profundo como para poder llevar a la mesa toda esta ambientación tan rica que hemos estado describiendo. Vamos a tener magia, la magia que está reducida a una serie de personajes muy particulares, no todo el mundo puede tener magia, y que se formula de una forma bastante curiosa. Lo que vamos a hacer es conjugar un verbo con una esfera. ¿Esto cómo es? Los verbos, por ejemplo, pueden ser aumentar, modificar, alterar, invocar, y las esferas, pues cuerpo, mente, espíritu, fuego, agua, tierra, aire, caos y ley, ¿no? Entonces vamos a casarlos y nos va a dar el hechizo en particular que vayamos a utilizar en una acción pues en particular, ¿no? Por ejemplo, si queremos invocar a un espíritu de agua, pues será invocar más agua, ¿no? Y con eso invocaremos a una ondina. Si queremos curar a alguien, pues tendremos que utilizar el de modificar junto con el de cuerpo, ¿no? El verbo modificar con la esfera de cuerpo. Y esto va a marcar una serie de hechizos, un grimorio que existe dentro del propio manual, que se va a basar pues, en una dificultad dada para el hechizo y en una serie de puntos de magia que podemos emplear para lograr llevarlo a cabo. Tenemos todo un bestiario donde se nos van a presentar las virtudes de la ley que se pueden invocar para animar objetos, incluso autómatas. Tenemos a los demonios del caos, que es exactamente igual, tenemos a todos los elementales de todo el Patreon, tanto de tierra, fuego, aire, agua, y sobre todo una de las cosas muy buenas que tiene es que no solo tenemos una representación bastante amplia de todas estas criaturas que podemos utilizar dentro del juego, sino que nos vienen las reglas para crear criaturas propias, ya sean elementales, demonios, virtudes, autómatas, etc. Por lo cual, no solo es que el bestiario sea lo suficientemente amplio y sorprendente, ¿no? Dentro de lo que es esta ambientación de fantasía, maravilla tal, sino que además tenemos todas las reglas para crear nuestros propios
nuestros propios bichos, nuestras propias criaturas, y poblarla así aún con más de la misma. Asimismo se completa con dos aventuras completas que son El Rey Olvidado y El Escudo del Lobo. En El Rey Olvidado, no os las voy a spoilear, simplemente os las cuento un poquito por encima, los personajes se dirigen hacia un antiguo castillo donde se van a entrevistar con una condesa por algún tipo de motivo que queda a la voluntad del director de juego. Ahí se van a encontrar con que el castillo está siendo atacado por una serie de fanáticos religiosos y van a tener que huir a otras esferas descubriendo antiguos pactos que se habían producido entre esta condesa y un antiguo dios. Y en el del Escudo del Lobo, los personajes son contratados para recuperar una reliquia de un templo de la ley que ha sido robada y descubrir qué es lo que ocurre con la misma. Bueno, son dos aventuras que reflejan muy bien todo lo que es esta rica ambientación tan profusa, tan amplia, tan profunda, y que pues nos va a mezclar con esa serie de tropos de la lucha eterna entre la entropía y el orden, entre la ley y el caos, entre las diferentes facciones, la aparición de la balanza cósmica en el medio, los señores elementales. Todo este universo que tiene una importancia enorme con respecto a las lealtades, con respecto a las diferentes divinidades o hacia los diferentes factores en lucha dentro de este tablero cósmico que se está produciendo dentro de las Tierras Quebradas, con intervenciones políticas de las diferentes localizaciones que cada una pugna por imponerse a las otras, y toda la riqueza de los seres y de las criaturas que vamos a poder encontrar. La verdad es que es un juego sorprendente, muy bien escrito, muy bien presentado, y que, como digo, pues bueno, ya solamente con este manual tenéis todo lo necesario para poder jugar durante muchísimo tiempo, porque, como digo, la ambientación es muy sugerente y te da muchísimas ideas para poder llevarla a la mesa. Además, el autor ha pretendido que su juego siga manteniéndose con vida, siga manteniéndose activo, y publica un fanzine que se llama Intervención Divina, que luego os dejo abajo la dirección del enlace de descarga, que además está gratuito, así que podéis descargaroslo para ver un poquito, y donde tenéis más reglas, más ambientación, aventuras, así que estupendo porque le sigue dando vida. Aún así, es un juego perfecto, como digo, es enorme, está lleno de información, estéticamente es precioso, la verdad es que es precioso, el trabajo tanto del ilustrador como de la maquetadora es fantástico, es un juego que te entra por los ojos, está muy bien escrito, está muy bien presentado, te habla directamente a ti, te va explicando las cosas, y, como digo, es una ambientación terriblemente sugerente y terriblemente atractiva. Una de las grandes sorpresas que ha sido publicadas aquí, pues, de manera patria, y que tenía unas ganas enormes de traeros, sobre todo mi corazoncito melnibonés, para este tipo de juegos que beben de esta espada y brujería del universo o del multiverso. La verdad es que muy sugerente y muy recomendable, terriblemente recomendable. Bueno, esta es mi reseña de hoy, espero que os haya gustado, espero haber satisfecho cualquier tipo de duda que hayáis podido tener acerca de este manual, que, como digo, merece muchísimo la pena. Volveremos con más reseñas, la semana que viene probablemente vamos a tener producción propia con más videoblog y más consejos de rol, así que suscribíos que luego se os pasa. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.